presenta wowmx.tv. Muy buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco, me da muchísimo gusto que nos estén sintonizando desde www.wowmx.tv. Muchas gracias por estar sintonizando toda nuestra programación. Y bueno, por supuesto, agradecer a todos y cada uno de nuestros patrocinadores, porque sin ustedes no podríamos estar transmitiendo totalmente en vivo desde esta plataforma por internet. Un saludo a toda la audiencia que nos ve. También agradecer a todas las cápsulas que tenemos, que como cada lunes van a estar increíbles. Una de ellas es la cápsula de creación literaria, nuestra cápsula literaria que nos manda la experta en creación literaria, Eurídice Román de Dios. Nuestro Cine Minuto, junto con la Cineteca Nacional, a cargo del profesor investigador Carlos Saldaña de la UAM Coajimalpa. También tendremos nuestra cápsula académica con la doctora, la profesora investigadora Judith Domínguez del Colmex del Colegio de México. Y finalmente nuestra cápsula viajera con Bruno Fuchs de esta plataforma Zorro por el Mundo. Así que gracias por estar sintonizándonos. Y querida audiencia, pues el día de hoy tenemos una entrevista que les va a gustar mucho. Con eso de que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la CELAC y de la visita y de la unidad latinoamericana de varios pues mandatarios que vinieron de Latinoamérica y del Caribe, pues el día de hoy contamos, yo me honro decir, con alguien que admiro, con alguien que he tenido la oportunidad de conocer y de viajar, y me refiero a Carlos Viteri Hualinga. Él, pues él es del Ecuador, ya nos estará contando aquí su trayectoria. ¿Cómo estás, querido Carlos? Muy buenas tardes. Hola Carol, ¿qué tal? Qué gusto estar acá en tu programa. Realmente es un honor dirigirme a toda la audiencia acá dentro y fuera de México. Realmente muy contento. Espero Muchísimas pues cubrir tus gracias. expectativas. Vas a ver que sí, querido, porque sabemos que tu trayectoria es muy amplia y tienes mucho, mucho que platicarnos. Entonces, querida audiencia, si les parece, vamos a empezar. Y el tema, nada más y nada menos, es cómo está actualmente el Ecuador, la situación económica, política, social del Ecuador y además el papel que ha jugado este gran país para la unidad latinoamericana, para la integración latinoamericana, con una perspectiva progresista. Entonces, mi querido Carlos, yo la primera pregunta que te quiero hacer es, cuéntanos de tu trayectoria y además a mí me gustaría pues que nos compartieras un poquito del por qué estás aquí en México. Yo le confieso aquí a nuestro auditorio que tengo ya alguna idea por alguna charlita que en algún momento tú y yo hemos tenido, en donde pues tú tuviste que estar exiliado de tu país y venirte acá. México te recibió con los brazos abiertos, pero bueno, fue una situación que vale la pena que nos comentes. Entonces, por favor, el uso de la voz es tuya. Cuéntanos de tu trayectoria y de tu venida acá en México. Bueno, antes que nada, Alituta Tucuiguna. Buenas noches a todos y a todas. Un saludo en mi idioma. Yo soy Carlos Viteri Hualinga, como ya se me presentó. Soy ecuatoriano, soy antropólogo de formación. Soy originario de un pueblo, el pueblo Quichua de la Amazonía del Ecuador. Bueno, tengo una trayectoria pues, de lucha social, de lucha por los derechos de los pueblos originarios de mi pueblo. Tengo el honor de ser parte de una generación que luchó en la conformación de las organizaciones de la Amazonía del Ecuador y del resto del país, en la articulación de tesis, demandas históricas como el Estado plurinacional en el caso del Ecuador, el territorio, autonomía, autodeterminación y demás derechos. En ese marco, pues también me honro ser el proponente de un pensamiento que yo considero que es un pensamiento de ruptura de todas las hegemonías, que es el pensamiento del summa causa, traducido como buen vivir, que en algún momento podríamos platicar más ampliamente. Y de allí, pues, he sido activista permanente de los derechos de mis pueblos, de los derechos en la Amazonía, toda la defensa de la selva amazónica. Y a partir de eso, pues,
Uno de los mayores logros ha sido el de alcanzar en la Constitución del Ecuador justamente la declaratoria del Estado plurinacional, 21 derechos colectivos y la incorporación del pensamiento del summa causa y como misión del Estado. Con todos estos temas, pues tuve una experiencia de trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo por 7 años en su sede y posteriormente me incorporé al gobierno de la Revolución Ciudadana como ministro de Estado para una entidad responsable de la Amazonía y finalmente participé como candidato a la Asamblea Nacional. Acá sería el Congreso, ¿no? A la Asamblea Nacional fui electo en 2 ocasiones asambleísta de la Revolución Ciudadana, el último que fui electo el 2017, en donde teníamos la certeza de que el gobierno de la Revolución Ciudadana continuaba con Lenín Moreno tras 10 años de gobierno con Rafael Correa, pero como todos conocen, tuvimos allí un caballo de Troya que asestó un golpe de Estado, acogiendo el plan de gobierno del actual presidente del Ecuador, un plan de gobierno neoliberal, un plan de gobierno que respondía a los intereses de las élites empresariales, de la banca, y el restablecimiento violento, el restablecimiento brutal del modelo neoliberal del cual nos habíamos liberado hace 10 años. En ese sentido, pues en octubre del 2019 hubo una revuelta de los ecuatorianos liderados por una organización nacional que es la Organización de Pueblos de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, del cual soy parte fundadora, ¿no? Y pues en ese marco el gobierno lo que hizo fue acusar a la Revolución Ciudadana y particularmente a los asambleístas de la Revolución Ciudadana, iniciando una persecución brutal, una persecución encarnizada. Se tomaron la vicepresidencia poniendo en la cárcel sin ninguna prueba al vicepresidente Glass, que por cierto, el día de ayer cumplió 4 años en una prisión injusta, donde que no han logrado demostrar que él ha tenido en su cuenta, en ningún lugar del mundo, un centavo mal habido. Le han establecido más de 40 juicios, 45 juicios al expresidente Rafael Correa sin ninguna prueba. La mayor prueba es el influjo psíquico, ¿no? De Ripley, es decir, un sistema jurídico cooptado por el Ejecutivo y por los poderes fácticos que ha colocado al Ecuador jurídicamente en la Edad Media. Entonces, en ese marco, pues tuvimos que pedir refugio el 13 de octubre del 2019 en la Embajada Mexicana ante esa persecución, amenazas de muerte, amenazas a la familia, una inseguridad total, ¿no? Como única alternativa para salvaguardar la integridad física, los derechos humanos, tanto propios cuanto de mi familia, pues, y tuvimos con mi esposa que ponernos a buen recaudo, solicitamos protección a la Embajada Mexicana en Quito y allí estuvimos 3 meses. La Embajada Mexicana pues nos protegió, tal es así que pues en unas semanas procedieron siguiendo todo el rigor, todo el protocolo nacional e internacional sobre temas de derechos humanos y sobre temas de asilo y exilio, pues nos procedieron a otorgar el asilo político. Yo estoy en México desde enero del 2020, es decir, muy pronto voy a cumplir 2 años aquí en México, pero este mes, el 13 de este mes, voy a cumplir 2 años desde que entré a la Embajada Mexicana, 2 años en confinamiento, digamos, ¿no? Prácticamente. Así que ese es el motivo que estoy acá en México. Dicho sea de paso, la gente de México ha sido tan amable, tan cálida con nosotros. Estamos acá, nos sentimos casi como en casa, ¿no? Pero sin embargo, seguimos luchando, preocupados por lo que pasa por Ecuador, en nuestro país. Una situación totalmente desastrosa, una regresión que a todas luces ha destrozado los derechos humanos, donde el Estado de Derecho está en absoluto entredicho en el Ecuador, ¿no? El tema económico es uno de los aspectos más críticos en mi país, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que el gobierno que duró 4 años de Lenín Moreno, allá los periodos de gobierno son 4 años, ese gobierno hizo
un trabajo para las élites para restablecer el modelo neoliberal. ¿Qué significa eso? Desmantelar todas las políticas públicas que si suponían inversión del Estado en lo social, educación, salud, vivienda, servicios básicos, infraestructura de transportes, en fin. En todos esos sectores, no solo que se redujeron los presupuestos del Estado, sino que hubo un desmantelamiento total bajo esa lógica neoliberal de que el Estado está obeso, de que el Estado hay demasiada burocracia que es la que acapara el dinero, ¿no? Desmantelaron con despidos en todos esos sectores a diestra y siniestra, ¿no? Recortando presupuesto, donde los mayores afectados resultaban los niños, los escolares, los estudiantes de la educación media. Cortaron todas las becas internacionales que tenía la Revolución Ciudadana, un programa sin precedentes donde alrededor de 14,000 ecuatorianos en un país de 17 millones de habitantes, que 14,000 ecuatorianos estén becados en las mejores universidades del mundo, es un monto, un porcentaje muy importante de la población, ¿no? Entonces, cortaron todos esos programas de becas internacionales con los que el país soñaba con fortalecer su talento humano, ¿ya? Oye, entonces desde tu perspectiva, con todo esto que nos estás diciendo, bueno, primero que nada, felicitarte por tu trayectoria. Después decir que qué lástima que con esta violencia que se suscitó hacia tu familia, hacia varios colegas tuyos, hacia tu persona, pues hayas tenido que salir de tu país. Pero a la vez, bueno, a mí como mexicana me enorgullece muchísimo que México te haya, pues ahora sí que abierto las puertas para que tú tuvieras una integridad, ¿no? Física y emocional, al igual que tu familia. Entonces, bueno, pues estos 2 años definitivamente muy difícil, 3 meses de confinamiento en la embajada, pues de allá de tu país, debe de ser realmente algo muy terrible, pero qué bueno que estás, como dicen, en México sano y salvo. Y bueno, con este contexto que tú nos dices, a mí me gustaría, nos quedan ya 3 minutitos, pero en estos 3 minutitos antes de irnos al corte, querido Carlos, que nos platiques, a ver, con esta perspectiva que nos das tú señalas que ha habido un retroceso, ¿cierto? O sea, es decir, ustedes pensaban que con la entrada de Lenín Moreno iba a haber una continuidad que iba a permitir seguir teniendo igualdad de derechos, seguir creciendo en este concepto que dices que del buen vivir, que ya nos platicarás un poquito de eso. Sin embargo, la historia ha señalado, y desde tu perspectiva, que ha sido todo lo contrario, ¿no? Que ha habido un retroceso, que han quitado programas importantes sociales para grupos vulnerables, y supongo que también para comunidades indígenas como la que tú perteneces han sido realmente golpeados. Así es, así es. ¿Por qué me refiero al gobierno de Lenín Moreno? Me refiero porque, y no al gobierno de hoy, actual, Guillermo Lasso, que lleva ya 5 meses como presidente, porque sencillamente lo que se da es un continuum de lo que era el gobierno de Lenín Moreno, porque Lasso fue cogobernante de Lenín Moreno, fue uno de sus principales soportes. De hecho, Moreno acogió e implementó el programa de gobierno de Lasso, que fue el que perdió las elecciones, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. De tal manera que ese continuum, lo que en la realidad plantea es un continuum de la decadencia de las condiciones de vida en el país, de la decadencia económica, de la decadencia institucional, de la decadencia ética y moral, ¿no? Y de la decadencia de las políticas públicas que eran emblemáticas en la Revolución Ciudadana. Todos los avances enormes en materia de transformación educativa, de todo el sistema educativo, vuelve al retroceso, ¿no? Vuelve al retroceso porque al cercenar los presupuestos para la educación pública, porque en la Revolución Ciudadana la educación pública debía de ser una educación de excelencia, mucho más alto que la educación privada. Entonces, la única forma que pueden beneficiar en el Ecuador decimos a su gallada, a sus panas
que son grupos económicos o personas, empresarios de la mucho élite, dinero que tienen entidades educativas privadas. La única manera de devolverles a ellos sus privilegios es poner a la educación pública en los niveles más bajos, pues quitando presupuesto, quitando todos los programas de alimentación escolar, útiles escolares, etcétera. De la misma forma ocurre en la salud, ¿no? Deteriorando la atención de la salud, privando a los hospitales de los mejores especialistas, privándoles, despidiendo a médicos, enfermeras, ¿no? Que la atención se deteriore para que la gente vaya a buscar una pastilla, una gasa en la clínica del frente, para que priorice ir a la atención privada, porque lo público no le da la buena atención. Es decir, todo ese proceso decadente inició con Moreno. No nos olvidemos los muertos insepultos en las calles de Guayaquil en la época de la pandemia, ¿no? Y el gobierno aducía que no había recursos. Una criminal negligencia del gobierno de entonces, ¿no? Que priorizaron el pago a los tenedores de bonos, mientras la gente se moría en las calles, ¿no? Y por otro lado, priorizaron el perdón de 4.5 millones, 4.000 millones y medio de dólares a las 25 empresas más grandes del país que debían de impuestos, ¿no? Que debían al fisco. Les perdonaron y decían que en el Ecuador no había dinero. Y en medio de todo eso hubo todo un escándalo igualmente criminal, donde el gobierno, para tener una mayoría en la asamblea, lo que hizo fue repartir los hospitales a asambleístas, a políticos corruptos, para tener mayoría en la asamblea. ¿Eso qué hizo? Que los hospitales no podían responder de manera efectiva a toda esa demanda de personas, ya sea para exámenes o ya sea contagiados por el COVID, ¿no? O sea, convergieron una serie de actos realmente inaceptables. Claro, Inhumanos. atroces, inhumanos, totalmente. Oye, qué terrible esto que nos platicas, querido Carlos. Nos tenemos que ir rapidísimo a un corte comercial, pero regresando, seguimos platicando de la importancia, por eso, de tener políticas públicas que ayuden al sector salud, sobre todo a los países menos desarrollados. Y en este caso, pues ya hablaremos de esto que nos está señalando, de cómo golpeó a tu pueblo, cómo golpeó a todos tus colegas el tema de la pandemia. No se vaya, querida audiencia, estamos aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Vamos a este corte comercial y, por supuesto, a nuestra cápsula con Eurídice Román de Dios acerca del tema de la creación literaria. No se vayan. wowmx.tv. Saludo al auditorio de Hilando Contextos. Soy Eurídice Román de Dios. Hoy hago una invitación extensiva para que procuremos un mundo de escritores, lectores, con alta capacidad para resolver de manera civilizada y en concordia los conflictos que a diario se nos presentan. Niñas, niños, abuelas, vecinos, amas de casa, indígenas, migrantes, religiosos, ateos, pero también tecnócratas, científicos, la población en su conjunto, con placer y gozo se conviertan a través de la lectura y el arte en una mejor sociedad de personas plenas, no por lo que materialmente posean, sino por su riqueza imaginativa y creativa. Les invito a que a través de la palabra escrita y leída logremos una cultura de paz que respete y escuche al México y a nuestros países amigos latinoamericanos en un conjunto hermanado, digno y libre. Hoy les leeré el poema Elegía de la Tierra. Permíteme tocar el entramado de los ríos, el agua nítida que aún queda. Fúndeme en la ceniza del cuerpo, déjame con mi fragilidad. Volvamos a empezar
regrésame en el tiempo, dilúyeme, dame el talle y la sabiduría primigenia, recuperémonos naturaleza viva. Soñé el canto que rodea los continentes, observé la distancia deshacerse, convertirse en alimento, visité tus canales, me detuve, pero hoy respiro aires sucios, ya no hay peces, botellas rotas nos amenazan, nos hieren, se interponen. ¿Dónde están las raíces, la semilla de colores, el fruto tierno que nos ablanda la mirada? Ya no hay espacio para desplazarnos, danzar, correr, mirar el firmamento, volar de árbol en árbol, de pájaro en pájaro. ¿Dónde está el colibrí, su vaticinio? Aquí, sentada en el mar de llantas, de desechos, desierto inerme, intento regresar en el tiempo. Volvamos a empezar. Marca la ruta. Muchas gracias. wowmx.tv. Querida audiencia, ya estamos de vuelta aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco. Gracias por estar sintonizando www.wowmx.tv. Y bueno, estamos aquí con Carlos Viteri, Gualinga. Y bueno, estábamos hablando, mi querido Carlos, en el primer bloque, de cuál fue tu trayectoria, de cómo ves tú al país, de cómo desafortunadamente lazos la continuidad de Moreno, cómo con estos gobiernos neoliberales pues se ha afectado cada vez más a tu pueblo, pero además en específico con la llegada de la pandemia, cómo ha impactado. Es decir, la pandemia definitivamente vino a generar una brecha de mayor desigualdad. Entonces a mí en este bloque me gustaría que nos platicaras acerca de ese antes y ese después, cuando tú estuviste en el gobierno, en un gobierno que fue progresista, en un gobierno que trató de impulsar este concepto del buen vivir, y ahora todo lo que están pasando para que la gente, nuestra audiencia, pueda tener una perspectiva del punto de vista de los gobiernos neoliberales y los gobiernos que no son neoliberales. Adelante, por favor, querido Carlos. Muchas gracias, Carol. Sí, bueno, efectivamente, en términos comparativos, el manejo de la pandemia por parte del gobierno de Moreno ya fue realmente entre los peores de América Latina, ¿ya? Y como consecuencia de eso, los muertos por cantidad poblacional, pues Ecuador siempre estaba en la punta, ¿no? Siempre estaba entre los primeros. Se dio así, y en medio de todo eso hubo todo un escándalo de corrupción, aparte del reparto de los hospitales, escándalos de corrupción en el reparto de entrega de los medicamentos, ¿no? Que pues la comercialización lo dieron a uno de los políticos más inescrupulosos y nefastos del país, que es el señor Bucaram, ¿no? Y por otro lado, pues toda esta cadena de despidos devolvieron a Cuba los 400 médicos que estaban apoyando, ¿no? Devolvieron, los expulsaron prácticamente, ¿no? Y así podemos enumerar, pues hubo una serie de negociados hasta en las bolsas de los cadáveres, ¿no? En donde bolsas que valían normalmente alrededor de $8 facturaban en montos cercanos a los $100. Es decir, se destapó un nivel de corrupción realmente criminal, ¿no? Entonces, pues aparte de todo eso, yo considero que esa era parte de la política neoliberal, donde la vida del pueblo, donde la vida de los más necesitados no vale, no está en la preocupación de las élites, ¿no? Entonces, y eso fue acompañado de otras cosas que tenían que ver con el achicamiento del Estado, que es la muletilla de los neoliberales. Hay que achicar el Estado, ¿no? Y eso significa despidos masivos a diestra y siniestra, ¿no? Y por otro lado, todo el proceso de venta de las empresas públicas,
todo el proceso de venta de las empresas públicas, la devolución de los medios públicos a las oligarquías mediáticas del país, porque los medios de comunicación, que son políticos disfrazados de periodistas, ¿no?, son los que le blindaron a Moreno y son los que le siguen blindando a Lasso, ¿no? Totalmente. Entonces sale solo su verdad. Ninguna voz contradictoria tiene cabida en esos medios de comunicación, ¿no? Entonces, y en todo eso, a nivel de los pueblos originarios, no había una cuña de radio de algún recinto, y menos aún de los medios nacionales, que fuera en idioma originario, ¿no? Ni una cuña. Si no hubo ni una cuña en un medio de comunicación que dé un mensaje a los pueblos originarios de las precauciones o cualquier otra medida, ¿no?, ya podemos imaginarnos que los pueblos originarios en el Ecuador, ¿no?, fueron invisibilizados en cualquier programa, cualquier acción de carácter sanitario frente al COVID. Y allí, pues, los pueblos originarios, mis hermanos, fueron sorprendidos por esta pandemia, ¿no? Cuando empezó a morir la gente, sobre todo los ancianos. Y allá los ancianos tienen un valor supremo, porque son nuestro conocimiento andando, ¿ya? Son nuestros sabios, nuestros curadores, nuestros sanadores, y pues buena parte de ellos murieron. Sin embargo, en el Ecuador, pese a todas políticas discriminatorias y afán de aniquilar la cultura de los pueblos, sus conocimientos, quedan conocimientos. Y la gente tuvo que enfrentar el tema de la pandemia con sus conocimientos, con el uso de la medicina ancestral, de la propia ciencia médica. Entonces, se movilizaron con todos los sabios, todas las familias se unieron para pues obtener la medicina de la selva, prepararlo, procesarlo y empezar a utilizar, empezar a suministrar a todas las personas, y eso sirvió como prevención, como fortalecimiento de los anticuerpos y hasta para sanar. Entonces, en esta pandemia, por un lado, el terrible olvido de parte del gobierno, pero por otro lado, los pueblos que responden desde su conocimiento milenario, ¿no?, con mucha eficacia, para responder a una pandemia desconocida, pero que se constata una vez más el valor del conocimiento y el valor de la selva y de la biodiversidad que está protegida, que está conservada por los pueblos originarios. Entonces, eso fue lo que surgió y afortunadamente, hoy por hoy, todos los pueblos están trabajando en eso. Todos los pueblos se mueven con la medicina nuestra, ¿no? No me extrañaría que por ahí alguno de los biopiratas ya deben estar rondando por allí, buscando captar ese conocimiento y hacer lo que saben hacer, biopiratear para luego vendernos para las próximas pandemias sus fármacos, ¿no? Eso en relación a los pueblos originarios. Y luego esta situación no ha variado absolutamente con el advenimiento de Lasso, ¿no? De hecho, Lasso ha mantenido buena parte de los funcionarios de Moreno, de su aliado, y por otro lado, ha mantenido a las funciones, a los mismos funcionarios de las funciones del Estado, función electoral, función jurisdiccional, la Corte Constitucional, es decir, todos están allí, ¿no? Es decir, todos aquellos que fueron nombrados a dedo, ¿no? No fueron nombrados a dedo por Moreno, apoyados por una consulta popular absolutamente tramposa, absolutamente amañada, ¿no? Se dieron la atribución de nombrar a dedo cuando nuestras leyes ya superaron hace mucho tiempo el nombramiento a dedo a los amigos, a los allegados, a los cercanos políticamente, a todo eso, sino nuestras leyes determinan el nombramiento de altos cargos por meritocracia, ¿no?
con participación de veedores de la ciudadanía, con participación de la academia. Todo eso lo botaron al tacho de basura y todos ellos están allí y se mantiene la persecución política. Se mantiene la persecución política contra quienes están objetando, cuestionando su política, pero sobre todo contra quienes ellos consideran correístas, ¿no? Es decir, la persecución política por pensamiento, por ideología, por tener una posición política diferente o contradictoria, ¿no? Es motivo de persecución política y todos ellos siguen con esa política de persecución política, ¿no? Y en todo eso, ya hemos visto a nivel internacional cómo se dan situaciones de violencia social en las calles, ¿no? Situaciones de violencia social en las calles últimamente, si ustedes han podido ver en las redes, Guayaquil está entre las ciudades de mayor violencia, de muertes violentas a nivel continental. Está entre los de mayor muerte violenta, pero a eso se suman toda esa carnicería que se está dando en las cárceles, ¿no? El hacinamiento carcelario, ¿no? Es que hicieron desaparecer el Ministerio de Justicia, que era el que manejaba la política de rehabilitación en el Ecuador, ¿no? Donde que la lógica de la rehabilitación era rehabilitar, ¿no? A los privados de libertad. Pero no, todo eso se desmanteló, todo eso se retrocedió, de tal manera que pues hemos visto últimamente, aparte de los hechos de masacres que se dieron en las cárceles en meses anteriores, ¿no? De este mismo año, el fin de semana se dio alrededor de 300 muertos en una cárcel, una balacera, y la cárcel de Guayaquil, la penitenciaría del Litoral, está fuera de control. Ayer en la mañana hubo otra vez balacera, en fin. Entonces, el país, realmente, el neoliberalismo, ¿qué es lo que ha reducido al país, a Ecuador, en un estado fallido? En su afán de apropiarse del país, en su afán de retroceder, de volver a una institucionalidad donde mandan las élites, en una institucionalidad donde priman los intereses de las élites, los intereses de la banca internacional, pero también, o sea, donde realmente el modelo neoliberal se plasma en su expresión más primaria, más violenta, más brutal, ¿no? Obviamente todo esto alineado a ya sabemos a quién, alineado a esa estrategia hemisférica del Pentágono, del Departamento de Estado. Entonces, tenemos una situación bien compleja. Es por eso que los que estamos acá exiliados, nosotros no podemos retornar, porque no hay garantías y el Estado de Derecho sigue siendo selectiva, ¿no? Muy selectiva, sobre todo contra los correístas. Y en todo este proceso, pues se afectó también, entre otros, a un proceso de integración que gobiernos históricos en América Latina trabajaron por mucho tiempo, ¿no? Gobiernos de la talla de Lula, de la talla de Mujica, Chávez, Kirchner, Correa, Evo, bueno, y así podemos seguir mencionando, Lugo, ¿no? Trabajaron por mucho tiempo por una real integración de los pueblos y se constituyó la UNASUR con sede en Quito, ¿ya? Y el gobierno anterior, ¿qué es lo que hizo? Arremetió contra la UNASUR, ¿no? Y buscando expropiar y demagógicamente, planteando entregar esa infraestructura a la organización, una de las mayores organizaciones indígenas del país, que es la CONAIE. Pero era solamente algo demagógico. Es decir, entrego a los indígenas y quedó bien, pero solo en el discurso, porque no pasó absolutamente nada. Pero desmantelar la UNASUR
ir contra todo un proceso de integración, cometer este tipo de arbitrariedades en el contexto internacional, realmente vergonzoso. Claro. Y eso se sigue siendo mantenido por Lasso, ¿no? Lasso y Moreno siempre han priorizado a los países que están alrededor del acuerdo del Pacífico, ¿no? Que están todos alineados a la doctrina de los Estados Unidos, donde que está... De ahí, como tú dices, lo terrible es que se nos olvida que pues cada país es soberano, cada país tiene pues la capacidad de determinar la forma en que quiera gobernarse y nosotros como ciudadanos podemos estar a favor o en contra de cómo se gobierna en algún país, pero quien decide a final de cuentas es el pueblo que vive en ese país, ¿no? Los habitantes de ese país. Y siempre las intervenciones injerencistas, siempre el tema de que haya grupos dominantes de las élites que quieran, pues con base a su antojo y a sus intereses, gobernar o mandar en alguna población, en algún país, definitivamente es terrible. Qué bueno que haya gente como ustedes que alcen la voz, que sigan luchando. Y también destacar esa parte que tú dices, la importancia de los medios de comunicación, que los medios de comunicación no sean vendidos, no tergiversen la información y al contrario, hablen de manera objetiva, de manera pues realmente en favor de la justicia, ¿no? Social, en favor del pueblo que realmente está en condiciones terribles. Nos tenemos que ir a otro corte, querido Carlos, pero si te parece, pues regresando, seguimos con este tema tan importante de la unidad latinoamericana, de cómo está ahorita la situación política, económica, social de tu país, del Ecuador. Y bueno, querida audiencia, muchas gracias por seguir sintonizándonos desde www.wowmx.tv. Vamos a este corte comercial y al cineminuto que nos manda el profesor investigador Carlos Saldaña. wowmx.tv. Porque me puse a pensar, bueno, mandar a hacer las piezas pues me va a costar mucho y una por una pues no como yo quiero los sonidos pues va a ser difícil. Entonces a mí se me ocurrió poco a poco ir endosando los sonidos para hacer mi música con sabrosura tropical. Se forjó esta melodía. Porque muchos tiran las cosas y pues la verdad deberían de pensar hacer algo con ellas. Fíjate que yo nada más pensaba yo pues, que salieran unas cuantas canciones, siquiera que me salieran. Y resultó que pues me sale toditita las canciones que yo quiera y música que yo quiera. Cha, cha, chinta linda, ven, con el mandarín, con el mandarín. wowmx.tv. Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia, aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Estamos con Carlos Viteri Hualinga, hablando acerca de la situación que está viviendo el Ecuador y además acerca de la unidad latinoamericana y caribeña. Y bueno, con todo esto que hemos estado platicando, querido Carlos, a mí me gustaría que nos siguieras contando acerca de pues la terrible situación del desmantelamiento del UNASUR, pero además
de tu perspectiva, ahora que en México se llevó a cabo hace algunas semanas la CELAC, ¿cuál fue tu visión y cuál es tu perspectiva de cómo se llevó a cabo pues este gran evento? Asimismo, que nos platiques y que nos sigas diciendo, a ver, cómo desde tu perspectiva y desde, digamos que la trinchera que te tocó estar como servidor público allá en el Ecuador, pues ustedes estuvieron impulsando este concepto del buen vivir para las y los indígenas de allá del Ecuador. Y por último, esta parte de cómo siempre los medios de comunicación tergiversan esta información, y cuando se habla de países y de gobiernos como Cuba o Venezuela, siempre los tachan de dictadores, siempre los tachan de lo peor. Entonces, a ver, cuéntanos esa perspectiva que tú tengas, por favor, querido Carlos. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, uno de los golpes a la integración latinoamericana, a la patria grande, fue esta estrategia de desmantelamiento de UNASUR, ¿no? Por parte de este caballo de Troya, totalmente vendido a las élites y totalmente sometido al coloniaje del imperialismo, ¿no? América Latina, tradicionalmente, bajo la doctrina Monroe, sus élites políticas, sus élites empresariales siempre se han sometido a esa doctrina, ¿no? Y siempre con su sueño, con ese anhelo de ir a vivir en Miami, ser uno de ellos, ¿no? Todo ese complejo de identidad que tienen las élites, de que desprecian lo originario, lo propio, ¿no? Y que anhelan ser otros, ¿no? Están totalmente colonizados. Entonces, por eso históricamente en América Latina los procesos de integración se han concebido desde la estrategia geopolítica norteamericana, ¿no? Y si es que algún país soberanamente o un grupo de países en términos soberanos, en términos de independencia, quieren hacer su proceso de integración, eso viene siendo atacado desde el inicio, porque los únicos que son válidos son aquellos que están bajo la égida de los Estados Unidos, ¿no? Y ahí tenemos a una OEA totalmente al servicio de esos intereses. Esa OEA, como decía Fidel, la embajada de las colonias, ¿no? Y tenemos allí un Almagro, un personaje realmente nefasto para el principio de integración, ¿no? Totalmente nefasto, intervencionista, y que ha aplaudido toda ruptura, todo golpe hacia gobiernos progresistas, ¿no? Aplaudió a esa dictadura fascista de Áñez en Bolivia, ¿no? Fraguó todo el fraude, ¿no? De una elección ganada limpiamente por Evo, fraguó para descalificarlo y decir que se trataba de un fraude, y más bien ellos provocar el fraude y luego el golpe de Estado, ¿no? O sea, la embajada de las colonias actúa tal cual lo señaló Fidel, ¿no? Y pues, y estos grupos, estos gobiernos de derecha, esas élites empresariales abrazan toda iniciativa gringa, como el Grupo de Lima, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora se han quedado sin el Grupo de Lima porque su presidente es un presidente progresista, y ya verán a qué otro país se agrupan, ¿no? Entonces, esa estrategia operada por Moreno fue un golpe geopolítico contra América Latina, contra los gobiernos progresistas, ¿no? Evidentemente, pero expulsaron a todos los funcionarios que estaban allí. Pero un proceso de esa naturaleza no se puede borrar de un plumazo, ¿no? No se puede borrar de un plumazo. De tal manera que la infraestructura está allí, y nosotros tenemos la esperanza de que eso hay que retomarlo. Ese sueño, ese es un sueño, ese es el sueño de Bolívar, ese es el sueño de tantos luchadores independentistas
anticoloniales, que soñaron en el pasado, y de los pueblos que anhelamos integrarnos como tales, ¿no? Entonces, y alrededor de esto, pues estaban las políticas soberanas de solidaridad y de hermandad entre los pueblos, ¿no? Pero evidentemente esto era una piedra en el zapato para la política gringa que considera que Venezuela es una dictadura, ¿no? Y que establece este criminal bloqueo, ¿no? Junto al criminal bloqueo de Cuba, ¿no? Todos los que se relacionen con Cuba o con Venezuela son tachados de populistas, son tachados de caudillos, dictadores, ¿no? Demagogos, ese es el calificativo que le daban a Correa, ¿no? Dictador, ¿no? Populista, ¿ya? Entonces, yo creo que los hechos, cómo se han dado, cómo han evolucionado los hechos en América Latina, ¿no? Nos dan la razón a estos gobiernos progresistas, al pensamiento progresista, porque si no miremos qué pasó con Chile, ¿no? Chile, estamos hablando hacia finales del 2019, todas esas millares y millares de jóvenes, de estudiantes, de chilenos que salieron a las calles contra el gobierno de Piñera, ¿no? Planteando a la clase política una nueva forma de hacer política, un país diferente, un país de justicia, ¿no? Lo propio, el fracaso de Macri, el rotundo fracaso de Macri que llevaba a la Argentina de a la bancarrota y que hoy por hoy el presidente Alberto Fernández está luchando para poder recuperarse de esa bancarrota, que no es cosa sencilla, ¿no? Y estamos hablando de gobiernos de derecha, no estamos hablando de los populistas, de los caudillos, los que dijeron que eran los populistas y caudillos, cambiaron la historia. Ahí está Evo, el país con el mayor estabilidad económica y crecimiento en América Latina. Ecuador, igualmente, el país con las políticas sociales más exitosos, reconocidos por el mismo Banco Mundial, dicho sea de paso, ¿no? ¿Ya? Entonces así podemos ir viendo los gobiernos progresistas. Venezuela en el inicio de la pandemia es uno de los pocos países que ha manejado de una manera excelente el tema de la pandemia, ¿no? Pese a tener todo ese bloqueo criminal. Y dicen, por culpa de Maduro no llegan a la alimentación a los mercados, no llegan a los supermercados están desmantelados, que salen millones de venezolanos. Bueno, en Ecuador, en el último año han salido alrededor de 60,000 ecuatorianos. 60,000 ecuatorianos y han salido por México. De Ecuador está viviendo un éxodo, ¿no? Y Ecuador no tiene bloqueo. Tiene un gobierno neoliberal, tiene un gobierno de derecha, un banquero. Y los ecuatorianos están en un éxodo impresionante, ¿no? Y ahí sí la gran prensa no dice nada, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con Cuba, un país con ese bloqueo y que tiene una de las mejores vacunas del mundo, ¿no? Y que ha ofrecido vacunas y que ha ofrecido médicos alrededor del mundo y estando bloqueado. Es decir, lo que ocurre aquí es el imperio de lo absurdo, el imperio del abuso más condenable que pueda ejercer la especie humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues UNASUR estaba luchando contra todo eso, contra todo ese tipo de situaciones para construir buen vivir en soberanía, en libertad de los pueblos, ¿ya? Pero desafortunadamente pasó lo que pasó, pero pues el progresismo no ha muerto, ¿no? No ha muerto, es más, está recuperando su salud. Se recuperó en Argentina, se recuperó en Perú, y viene Colombia, y viene Chile, y viene Brasil con Lula, así es que hay que decir una vez más, alerta, alerta, que la espada de Bolívar camina por América Latina, y ese optimismo debemos tener y debemos seguir en esa lucha. Entonces, pero en todo esto, la gran prensa realmente es una suerte de los mayores francotiradores que puede existir a toda transformación, porque la gran prensa es una prensa oligárquica, ¿no? Son los poderes fácticos, acostumbrados a ser los acusadores,
¿no? A ser los acusadores, acusado a ser los fiscales, acusado a ser los jueces y los que sentencian y los verdugos. Esa es la gran prensa, ¿no? Que son negocios privados con patente, ¿no? Con luz verde, con patente de corso, con no sé quién les dio esa autoridad. Negocios privados con poder y con toda la libertad para destruir la honra de cualquier persona que a ellos les dé la gana, o que a ellos, o que creen que afecta a sus intereses, ¿no? Y a eso le llaman libertad de expresión. Es decir, esa es la prensa que caracteriza a América Latina y Ecuador particularmente, ¿no? Esa prensa es absolutamente nefasta para la vida de los pueblos. Esa prensa es nefasta para la soberanía de los pueblos, para la dignidad de los pueblos. Es contrario a la gran mayoría de la gente humilde, de la gente pobre. Es contraria a los derechos. Y a la realidad que vive, ¿no? Así es. Difunden su historia, difunden su verdad, ¿no? En el Ecuador nosotros pusimos una ley de comunicación donde se establecían reglas de que los medios de comunicación no podían actuar a su libre albedrío. Eran responsables de lo que decían, ¿no? Y el ciudadano tenía derecho a exigirlos a que digan la verdad, derechos a pedir que se lo replique, derecho a defender su honra, ¿no? Esa ha sido una de las primeras leyes que atacaron, y ahora esa ley prácticamente no existe en Ecuador, ¿no? Porque a nombre de la libertad de expresión, ellos decían que era la ley Mordaza, ¿no? Pero es que mienten con desfachatez, mienten todo el tiempo, mienten 24/7. Y de hecho, desde que se dio el golpe de Estado con el caballo de Troya Moreno, hasta la presente, los medios blindaron a Moreno y siguen blindando a Lazo, ¿ya? Entonces, en ese blindaje, 24/7 bombardean la misma historia. Los correístas corruptos. Los correístas destruyeron esto. Ahora resulta que la matanza que se dio el fin de semana es responsabilidad de Rafael Correa. Pero ya pasaron un gobierno entero y este tipo está en gobierno y la única justificación que tiene es que la culpa fue de Correa. O sea, siguen colgándose del expresidente Correa. De cualquier tragedia que pase, se cuelgan de ahí. Exactamente. Siguen con esa muletilla de la culpa es de Correa. Pues le funciona a Moreno, pero le funciona gracias a la gran prensa, porque bombardea. Es decir, en eso son fascistas. Repetir una historia 1000 veces para que se convierta en verdad, ¿no? La estrategia fascista de comunicación. Y ahí, querido Carlos, la importancia entonces de que sigan los pueblos levantando la voz, sigan marchando, sigan denunciando, ¿no? A final de cuentas puede haber mucha represión, pero si todo un pueblo sigue alzando, repito, esa voz, pues definitivamente van a poder hacer un contrapeso a estos poderes fácticos, a estos poderes que están, pues a final de cuentas, no viendo realmente la realidad, sino los intereses de un grupo, de una élite. Otra vez nos tenemos que ir a un corte comercial, pero querida audiencia, no se vayan, ya nos queda muy poco, pero muy, muy interesante aquí con nuestro querido colega Carlos Viteri Hualinga. Vamos ahorita a este corte comercial, vamos a nuestra cápsula académica de la doctora Judith Domínguez del Colmex. No se vayan, estamos totalmente en vivo desde www.wowmx.tv. wowmx.tv. Hola amigos de Hilando Contextos, soy Judith Domínguez, profesora investigadora del Colegio de México. En esta cápsula académica quiero hacer unos comentarios sobre la presencia del cambio climático en la 6ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que tuvo lugar el 18 de septiembre de este año en la Ciudad de México. Con la presencia de jefes de Estado, ministros de Relaciones Exteriores y funcionarios de primer nivel de más de 30 países, se abordaron preocupaciones regionales y estrategias para la cooperación. El primer tema, como no podía ser de otra manera, fue la pandemia y los efectos que ha tenido en la región
La CEPAL se refirió a la extrema desigualdad en el acceso a las vacunas en los países latinoamericanos y caribeños, pero también presentó una estrategia. En relación al cambio climático, más de la mitad de los representantes abordaron su preocupación, expusieron ideas, mecanismos, estrategias para luchar contra el cambio climático. El canciller Marcelo Ebrard de México anunció la creación de un fondo de lucha contra el cambio climático que iniciaba con una modesta cantidad de $15 millones, pero es un gran inicio, una buena noticia para la región. Los países insulares y caribeños fueron los que expresaron una mayor preocupación porque entre todos son los más vulnerables, que ya sufren los efectos. Haití es un ejemplo de ellos. Se llamó a la cooperación, a la solidaridad para luchar frente a este fenómeno. Costa Rica, fiel a su tradición ambientalista, se refirió a las soluciones basadas en la naturaleza, al pago por servicios ambientales, a varios instrumentos que ya ha desarrollado en su ámbito nacional. Se observa esperanza frente a un fenómeno con el cual tendremos que convivir y adaptarnos. Te invito a ver la siguiente cápsula académica en Hilando Contextos. Wow MX.tv. Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia, aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Gracias por estar sintonizándonos totalmente en vivo desde www.wowmx.tv, hablando aquí acerca de pues la importancia de la unidad latinoamericana, la situación que vive el Ecuador a nivel económico, social. También hemos estado hablando acerca de la perspectiva que tiene nuestro querido colega Carlos Vitelli Gualinga acerca de los medios de comunicación que muchas veces son vendidos, que tergiversan la información y que atacan constantemente a los gobiernos progresistas. En este sentido, mi querido Carlos, ya en este último bloque, a mí me gustaría que siguiéramos abonando acerca de este concepto tan importante del buen vivir, cómo se ha implementado en el Ecuador en la época que estaba el presidente Correa, que nos hables acerca también, como dijimos, de la importancia de lo que se llevó a cabo hace algunas semanas aquí en México, este encuentro de la CELAC. ¿Cuál fue tu perspectiva de este encuentro? Si fue algo bueno, algo malo, algo regular, ahí ya nos dirás tú. Y también acerca de cuáles son esos retos y esos desafíos que tienen los países progresistas. Y sobre todo a mí me gustaría saber, como ciudadana, tu perspectiva respecto a que dicen que los gobiernos de derecha, los gobiernos de ultraderecha, los gobiernos neoliberales, por estos intereses económicos se unen, ¿no? Y en cambio los gobiernos progresistas muchas veces al interior se fracturan. Entonces, ¿cuáles serían esos retos y esos, pues digamos que desafíos que tú ves para esta integridad latinoamericana y caribeña? Adelante, querido Carlos, el uso de la voz es tuya. Muchas gracias. Tú sabes que el concepto del buen vivir, el término, es una traducción mía a partir de un artículo, de varios artículos que yo escribí sobre un pensamiento que yo considero que es un pensamiento de ruptura de todas las hegemonías del pensamiento hegemónico y se llama summa causae. Summa causae es vida en abundancia, ¿no? Vida en abundancia, en armonía entre los hombres y las comunidades y en equilibrio con los seres de la naturaleza, ¿no? Que son las condiciones para una vida en plenitud, para una vida en felicidad, ¿no? Entonces, que parte del estilo de vida, ¿no? Que parte de la simbología de los pueblos originarios, de mi pueblo particularmente. Eso es algo que nosotros empezamos a debatir desde principios de la década de los 90, en un cuestionamiento profundo a la ideología del desarrollo capitalista, ¿no? Entonces, es una propuesta de una vía alternativa para dejar atrás
ese nefasto modelo capitalista, su estilo de vida depredador, ¿no? Generador de profundas inequidades, asimetrías a lo largo y ancho del mundo y, evidentemente, destructor del planeta. Entonces, y se tradujo como buen vivir, ¿no? A veces yo siento que le quita un poco la profundidad, pero eso es lo que se ha generalizado. Y en Ecuador, y desde el inicio del gobierno del presidente Correa, el Plan Nacional, el que comúnmente se llamaba el Plan Nacional de Desarrollo, se llegó a llamar el Plan Nacional del Buen Vivir. E inclusive en algún momento se llamó el Plan Nacional del Sumac Causay, ¿no? Esta vida en plenitud, en abundancia, en armonía entre los hombres y la naturaleza. Entonces, el Sumac Causay se sustenta en el conocimiento y valores, ¿no? Entonces, en el gobierno de Rafael Correa, una de las políticas inspiradas en este concepto, esta visión, evidentemente, esto fue de la mano de la Declaratoria del Ecuador como Estado plurinacional, es decir, que implica un proceso de descolonización política, descolonización institucional, descolonización social, ¿no? Y el Summa Causay, igualmente, un proceso de descolonización de los pensamientos hegemónicos, de la ideología hegemónica, ¿no? Entonces, suponen procesos revolucionarios, procesos de transformación. Y uno de los programas grandes de eso fue justamente en el ámbito educativo. El presidente Correa se planteó construir la sociedad del conocimiento, transformando el sistema educativo del país, ¿no? De hecho, eso iba a permitir al Ecuador ser un país, dejar de ser un país primario exportador para ser un país que sustente sus potencialidades en el conocimiento, en el bioconocimiento, en darle el valor agregado sobre lo que nosotros tenemos en nuestro territorio, ¿no? Dejar las recetas monetaristas, etcétera, en el tacho de basura. En fin, ¿no? Fue una de las políticas públicas de protección social también, ¿no? Por otro lado, pues la transformación en materia de infraestructura educativa, en materia de vivienda para la gente, ¿no? También fue políticas inspiradas en el buen vivir, ¿no? Erradicación de la pobreza. Esa era una meta del presidente Correa. También inspirado en el buen vivir, porque el buen vivir no admite, el Summa Causay no admite una vida en miseria o en precariedades. Entonces, eso es algo que tuvo un reconocimiento constitucional. Sin embargo, pues transformar el país hacia una vida de felicidad, de plenitud, de un equilibrio en armonía con la naturaleza, implica también está relacionado a lo que ocurre en el entorno internacional. Es decir, un entorno internacional y también nosotros adictos de energía fósil, ¿no? Por ejemplo. O sea, toca romper todo eso para transformar. Es un salto civilizatorio, es una propuesta civilizatoria el buen vivir. Sin embargo, dimos algunos pasos, sentamos algunas bases, una base normativa, pero todavía quedó mucho por hacer y nosotros seguimos luchando. Yo creo que la propuesta del Summa Causay y Buen Vivir es la propuesta del pueblo originario, que es anticolonial, que es antirracista, que es antiimperialista y contra el neoliberalismo y pone la vida en el centro, la igualdad en el centro, la libertad en el centro, la justicia en el centro. Entonces es una propuesta revolucionaria que es necesario, importante para nuestros países, para los pueblos originarios, para nuestros países y también para el resto del mundo. Entonces, eso en relación al Summa Causay, lo de CELAC me parece que fue histórico. La relación el encuentro de CELAC me parece histórico, donde que se posiciona, y es en un momento también importante del continente, ¿no? Un gobierno recién ascendido en los Estados Unidos, Biden, ¿no? Con un discurso como el que le hemos escuchado, ¿no? Pero no le hemos escuchado nada decir respecto de Cuba, ¿no? O de Venezuela, no vemos ninguna diferencia, ¿no? Gobiernos en América Latina, neoliberales, de extrema derecha algunos, totalmente fracasados. Colombia, ¿no? Por ejemplo, para citar un solo ejemplo, Brasil, Bolsonaro, acusado en la Corte de La Haya de ecocidio y genocidio, dicho sea de paso. Es decir, los gobiernos de extrema derecha que gobiernan en América Latina
particularmente en América del Sur, totalmente fracasado, ¿no? Entonces aparece esta reunión en donde se reafirma una posición de integración que pone en el centro temas tan importantes como la terminación, el cese del bloqueo a Cuba, ¿no? Yo creo que la posición y el pronunciamiento del presidente López Obrador es realmente histórico, valerosa, y qué bueno que México asuma aquello, ¿no? Porque México tiene un papel histórico tan importante e incidencia en el resto de las Américas, ¿no? De habla hispana, ¿no? Particularmente. Entonces me parece muy importante que se dio aquello en estos momentos donde se reafirma temas de soberanía, donde se reafirma temas de integración de nuestros pueblos, ¿no? Donde que nos encaminamos, yo creo, hacia una consolidación de la CELAC, que puede estar siendo el reemplazo de la embajada de las colonias, el reemplazo de una estructura totalmente caduca, anacrónica, ¿no? Y sometida al imperialismo. Creo que la reunión de CELAC nos deja una perspectiva sumamente interesante que hay que avanzar, ¿no? Y en eso, y hablando de eso, efectivamente, yo creo que los gobiernos progresistas están acumulando experiencias de muchas partes, pero necesitamos articular. Tiene que haber conexión. Tiene que haber una alimentación, una interacción y retroalimentación de las experiencias de cada uno de los países, ¿no? Y esto te digo porque nosotros coincidimos como exiliados ecuatorianos con exiliados bolivianos. Y resulta que ellos vivían nuestras mismas situaciones en Ecuador, pero nunca comentamos aquello, nunca tuvimos espacios de interacción, espacios de reflexión, de debate, de intercambiar las mejores experiencias, pero en ese tiempo de pensar estratégicamente hacia el futuro. La derecha lo hace, porque ellos tienen intereses absolutamente claros, los intereses económicos, ¿no? Ellos están viendo muchos años adelante de cómo seguir dominando el mundo, ¿no? Y de cómo seguir protegiendo sus paraísos fiscales, de cómo seguir protegiendo sus leyes internacionales que protegen el mercado. Los progresistas, puchicas, muchas veces nos enfrascamos en disputas casi fundamentalistas, ¿no? De decir yo soy el más puro, yo soy el mejor, en situaciones de poca relevancia en ese sentido, ¿no? Yo creo que debemos ser autocríticos, muy autocríticos, pero debemos aprender de las lecciones que entre hermanos estamos viviendo. Los sueños que tenemos compartidos y no sabemos que tenemos sueños compartidos, o sin duda, o tal vez contradicciones también que se repiten en uno y otro lugar, porque sí tenemos contradicciones. Yo no quiero decir que somos perfectos, tenemos contradicciones y a veces contradicciones que pueden ser evitadas, pero sobre todo creo que los gobiernos progresistas tienen que entender que sin el pueblo, sin el pueblo organizado, sin la sociedad organizada, no caminamos. Nuestra identificación, nuestros compañeros, es decir, nuestra contraparte vital para transformar la sociedad, ¿no? Para construir un país mejor, una comunidad mejor, es la sociedad. Porque si no, pasaremos a administrar estructuras burocráticas neoliberales, ¿no? Estructuras coloniales, administrativas coloniales, ¿no? Administradores de aquello, y no seremos actores de transformaciones. Debemos ser actores de transformaciones y que el pueblo sea el sujeto histórico de esa transformación. Ahí haremos la diferencia, ¿no? Y obviamente debemos ser capaces de pensar que nosotros podemos plantear transformaciones profundas, ¿no? No esperar que las ideas vengan de las Naciones Unidas o de la Unión Europea o de Harvard. No, nosotros podemos plantear nuestros propios sueños, tener nuestro propio horizonte, nuestro propio camino, no tener miedo de aquello. Y creo que podemos hacerlo. Y en ese sentido, creo que el presidente López Obrador está sobre algunas líneas muy importantes que tienen que ver con lo que yo antes mencioné, el buen vivir, el summa causa, solamente que lo dice en sus términos, ¿no? Hay temas en los que creo que estamos coincidiendo y los pueblos estamos empezando a coincidir. Solamente tenemos que mirar, detectarlos y avanzar, saber manejar nuestras diferencias, ¿no? Y ahí la importancia, por eso, del internacionalismo, ¿no?
A final de cuentas, gracias a eso es que pueden pues salir buenas prácticas internacionales de cada país y empezar realmente, como dices tú, a construir desde nuestras bases qué es lo mejor para ese país. Querido, ya nos quedan 2 minutitos. En estos 2 minutitos, cuéntanos desde tu perspectiva cuáles son esos grandes retos y desafíos que tienen estos países progresistas para América Latina y para el Caribe. Bueno, yo creo que una cosa importantísima, urgente, tenemos que erradicar la pobreza, ¿no? La pobreza así como la entendemos, ¿ya? Otro tema importante, tenemos que armonizar nuestra relación y nuestro estilo de vida con la tierra, ¿no? Con el aire, con el agua. Tenemos que armonizar. Y yo creo que y eso exige mucha proactividad y exige romper esquemas, ¿no? Y por otro lado, yo creo que tenemos que avanzar en los procesos de integración, ¿no? Y yo digo, ¿sí? OEA dejó de cumplir su rol hace mucho tiempo, si algún día lo cumplió, ¿no? Necesitamos procesos y esquemas de integración innovadores, nuevos, que realmente funcionan, que sirvan a los pueblos, ¿no? Que sirvan para un mundo de multicéntrico, de un mundo pues diverso, ¿no? Multipolar, ¿ya? Y construir paradigmas agendas multiparadigmáticas a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional. Creo que esos son los desafíos que debemos hacerlo, ¿no? Y erradicar esos, ni siquiera son rezagos, porque muchas veces son muy presentes, los esquemas coloniales, ¿no? Los esquemas coloniales del pensamiento supremacista que todavía existe y que consciente o inconscientemente a veces pues, la gente es parte de. Entonces, creo que hay que erradicar ese pensamiento supremacista que tiene esos fundamentos coloniales y que discrimina, que es racista, que desprecia lo originario, a los pueblos originarios, ¿no? O sea, en nuestro continente el exterminio de los pueblos no se exterminó con la salida de los españoles, con las independencias, no, la república lo reprodujo, ¿no? Y en muchos países, en la gran mayoría, hasta ahora se vive aquello, ¿ya? Y eso es un tema que debe pesar a la especie humana, ¿no? No puede haber seres humanos que se sientan superiores a otros seres humanos, o culturas que se sientan mejores que otras culturas, ¿no? Claro, a final de cuentas lo que importa aquí es que todos y todas somos iguales. La importancia, repito, del internacionalismo, la importancia del respeto a los otros, no esa frase tan famosa del respeto al derecho ajeno es la paz, esa frase también en donde se debe de apostar realmente por la América unida, por la unidad latinoamericana y caribeña. Querido Carlos, el tiempo se nos fue rapidísimo, pero no sabes cómo te agradezco que hayas estado aquí en Hilando Contextos. Definitivamente tu presencia fortalece a este canal, tu punto de vista y tu perspectiva es sumamente valiosa para nosotras, para nosotros. Y bueno, querida audiencia, si ustedes están interesados en seguir conversando más con Carlos Viteri Gualinga, ahorita en un momento van a aparecer sus datos de contacto para que le escriban, para que le llamen, para que tengamos este intercambio. Y bueno, desde acá, querido Carlos, te mandamos un fuerte abrazo, te queremos pues abrazar a la distancia, como dicen ahora, este abrazo virtual. Y por supuesto, querida audiencia, finalizamos con nuestra cápsula viajera de Bruno Fuchs. Yo soy Carol Orozco, nos vemos el próximo lunes aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Hola amigas y amigos de Hilando Contextos, soy Bruno Fuchs de Zorro por el Mundo y tengo el gusto de traerles la cápsula viajera. Esta semana hubo novedades con respecto a los viajes internacionales. Estados Unidos, que había estado rezagado en cuanto a las políticas para aceptar viajeros durante la pandemia, ha decidido cambiar de estrategia. Previamente, ellos pedían bloqueos o restricciones dependiendo de los países. Esta medida había sido muy criticada porque parecía más por reciprocidad que por algún estatuto científico o una base técnica.
Por ejemplo, Inglaterra estaba al mismo nivel que Brasil pidiendo cuarentena externa previa a entrar a su territorio, mientras que otros países como México simplemente estaban pidiendo pruebas negativas. Ahora se ha anunciado que a partir de noviembre implementarán nuevas medidas, sobre todo la que afecta a los viajeros vacunados. Empecemos con los propios ciudadanos de Estados Unidos. Aquellos viajeros que tienen que salir del país y volver y están vacunados, simplemente será como un viaje internacional, como era antes. Sin embargo, para aquellos que se han negado a vacunarse, tendrán que llegar y tener una prueba negativa antes de abordar el vuelo, al llegar, y además realizar una cuarentena, al menos de 2 semanas. Todavía falta saber los detalles sobre la prueba al regreso. Para los viajeros que no son ciudadanos estadounidenses y tienen que viajar a aquel país, se les otorgará acceso solamente a los viajeros o viajeras que ya estén vacunados. Por el momento no sabemos qué vacunas van a aceptar. En Estados Unidos están poniendo aquella de Moderna, de Pfizer-BioNTech y Johnson & Johnson. Sin embargo, en muchos otros países las poblaciones han sido vacunadas con otras marcas. Por ejemplo, en Europa vemos una gran predominancia de AstraZeneca. Por lo pronto, uno de los socios comerciales más importantes y que hoy en día otorga más viajeros a Estados Unidos es México, tiene de muchas diferentes marcas de diferentes países. Por lo que tendrán que definir cuáles otras van a estar aceptando. Estas medidas, nuevamente, van a entrar en vigor a partir de abril y faltan muchos detalles que se anuncien, por lo que será muy importante revisar periódicamente qué detalles van anunciando. Si tienen más dudas, no duden de contactarnos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como @zorroxmundo y visitar para más información viajera la página www.zorroxmundo.com. Hasta la próxima cápsula. Muchas gracias. Wow MX.tv. Wow MX.tv.